Bueno, a lo largo de estas semanas hemos hecho un análisis de la crítica situación que está viviendo en América Latina. Ya pasamos por Colombia, Chile, Perú, en fin. Hoy vamos a hablar de El Salvador, un gobierno encabezado por el presidente Nayib Bukele, que bueno, pues ha hecho cosas muy polémicas, vamos a ponerlas de esa manera. Héctor, entre otras cosas, pues destituyó a los magistrados de la Corte Suprema y ahora se le ocurrió que, bueno, que estaba bien poner como moneda de curso legal a los bitcoins, en fin. Y por cierto, goza de una altísima popularidad, más del 90% de popularidad de este presidente, ¿no? ¿Cómo ves? Que no tiene ni López Obrador. Que no tiene ni López. Es un personaje que tiene una, digamos, una orientación tiránica muy clara y autoritaria, pero es un personaje muy interesante, quizá el más interesante como bicho político que hay en este momento en América Latina, y mira que hay para elegir. Pero este es un hombre que, primero, es muy joven, segundo, ganó una elección registrándose a última hora por el partido contrario a donde él viene, que él viene del Frente Farabundo Martí. Ganó en una cosa muy parecida a la de México por el hartazgo de la gente con las alternancias de los dos partidos previos, anteriores, que eran Arena y el Frente Farabundo, a la derecha y la izquierda, y a fuerza de fracasar y fracasar, pues tenían a la población harta, y este señor se montó muy bien en eso y ganó la presidencia y empezó a resolver muy rápido un problema obsesionante y terrible de El Salvador, que era la violencia de las bandas, que tenía al Salvador en un promedio de 100 muertos por cada 100,000 habitantes. Ya venía bajando, pero él lo acabó de bajar y creo que anda por ahí como en 20 por 100,000 habitantes. Y eso le dio mucha credibilidad, y después enfrentó la pandemia con una claridad y con un rigor que no tuvo ningún otro gobernante latinoamericano. Y su postura ante la pandemia, activa, inteligente, siguiendo los lineamientos de la OMS, invirtiendo, ayudando a las familias, estableciendo un confinamiento, le dio una popularidad adicional que le permitió ganar, ahora sí ya con su partido, que se llama Nuevas Ideas, la mayoría absoluta en la Asamblea, en el Parlamento salvadoreño. Y desde ahí empezó entonces su pleito con la Suprema Corte, que le estaba criticando e impidiendo algunas de sus medidas muy draconianas de control de la pandemia, y algunas de sus otras decisiones muy draconianas también para el control de la violencia. Y no tuvo mejor idea que, con la mayoría constitucional que tenía en el Parlamento, quitar al equivalente de los ministros de la Suprema Corte y poner a otros, y entrar en una fase, pues, de tiranía constitucional, porque tiene el control pleno del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El asunto es que su popularidad sigue arriba de los 80%. Entonces, es un déspota eficaz, ilustrado, porque, digamos, actúa. Es un déspota con resultados. Sus medios son muy discutibles y sus resultados son indiscutiblemente buenos. Es realmente un personaje. Un personaje, Javier. Esto de los bitcoins, el otro día Raúl Feliz nos dijo que era un error. No voy a repetir los argumentos, pero tiene esta cosa Bukele, ¿no? De que es lanzado, es echado para adelante, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de El Salvador y Bukele en particular, junto a los 4 elementos que vemos presentes en toda América Latina y en muchas otras democracias alrededor del mundo. Por un lado, hay una variable que tiene que ver con el individuo en cuestión, sea Víctor Orbán, Trump o Bukele, ¿no? Tiene que ver con su estilo personal, su carisma, etcétera. Y es una variable, Bolsonaro, una variable importante. Luego hay un tema de demanda por populismo allá afuera, que conecta con este individuo, ¿no? El hartazgo del que hablaba ahorita Héctor.
Luego está el tema de la política pandémica y pospandémica, que claramente aquí es una variable relevante en el caso de El Salvador. Y finalmente yo te diría que hay un tema de estructura social en toda América Latina, que hacen de todas las democracias de América Latina democracias frágiles. Es decir, concentración de riqueza, una estructura sumamente oligárquica, etcétera, 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 donde se vuelve fácil y donde tiene mucho eco cualquier discurso de élite versus pueblo, ¿no? Entonces vemos en El Salvador esas 4 variables claramente vivas y interactuando de una manera que han generado esta popularidad y estos resultados. Veremos si lo de Bitcoin es otro resultado positivo. Yo creo que no. Y el otro tema que también es delicadón es su cercanía con China. Bueno, yo agregaría un quinto elemento que es el hartazgo a la violencia, que como Duterte en Filipinas lleva esta idea del hombre fuerte que va a hacer cosas. Y lo digo porque eso podría estar muy presente en México, hay que decirlo. Me queda un minuto, Jorge, adelante. Pues rapidísimo, en efecto, lo de la violencia parece haberla reducida. No está muy claro si fue por mano dura o una negociación, como también lo hizo Sánchez Serén, el presidente anterior, es el del FMLN. Ese resultado ahí está. Los resultados económicos son menos favorables, son menos contundentes. Yo lo que subrayaría es algo parecido a lo que está sucediendo con Nicaragua, tal vez pueda suceder con algunos otros países de América Latina, dependiendo de qué suceda, Leo, que es que el factor externo se vuelve decisivo cuando un presidente tiene la popularidad interna que tiene Bukele, no que tiene Daniel Ortega, obviamente en Nicaragua, pero tiene otros instrumentos, pero donde al mismo tiempo se trata de países sumamente sensibles al factor externo. Conviene recordar que El Salvador tiene al dólar como divisa, uno de los 3 países de América Latina donde es el caso. Y bueno, pues se dice fácil, pero Estados Unidos te puede quitar eso si te lo quiere quitar. Lo mismo con una enorme cantidad de ayuda externa que recibe El Salvador, todavía de esa agencia que tanto le gusta al presidente López Obrador, USAID, y en general, pues hay muchos temas que están pendientes. En particular, subrayo uno para terminar, Leo. El Salvador y Nicaragua son parte del llamado CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con Estados Unidos. Ya hay una moción en la Cámara presentada por 2 amigos míos, María Elvira Salazar, republicana cubanoamericana de Florida, y Tom Malinowski de Nueva Jersey, para expulsar a Nicaragua del CAFTA. No creo que prospere, pero es un arma muy poderosa que también en algún momento se podrá utilizar en el caso de El Salvador si Bukele sigue por el camino de este tipo de autocracia o semidictadura o como se le quiera llamar. Totalmente. Con México, Brasil es complicado, con El Salvador y Nicaragua no es tan complicado. Bueno, pues ahí está el análisis de El Salvador. Muchas gracias, Jorge, Héctor, Javier, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.